Si quieres, Dani, pues es un placer hoy teneros todos aquí, tener a Isabel Nogueira, que es especialista en la patología de tórax del Hospital Llemans Trias y Pujol de Badalona, que nos va a hablar un poco del cribado del cáncer de pulmón. Tenemos como expertos hoy con nosotros a Luis Gorospe, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y a Marcelo Sánchez, del Hospital Clínico de Barcelona, y como siempre, de director de la plataforma, al doctor Salvador Pedraza. En principio, la idea es un poco, Isabel, que empieces un poco la presentación y aproximadamente a menos cuarto acabemos y demos paso a las preguntas. A la audiencia recordarle que pueden hacer las preguntas en el chat y también a la opinión de los expertos. O sea que todo tuyo, Isabel. Un placer. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo pues agradecida de que se haya pensado en mí para hacer una exposición sobre el cribado de cáncer de pulmón y bueno, espero estar a la altura y cumplir expectativas. Decir que mi hospital es uno de los hospitales de tercer nivel del área metropolitana de Barcelona, porque no lo tenga muy situado en el mapa. Y bueno, pues empecemos. Este es el planteamiento, el guión que seguiremos. Inicialmente hablaremos del cáncer de pulmón, su importancia, después explicaremos en qué consiste el cribado de cáncer de pulmón y nos centraremos más en el TAC de tórax de baja dosis. Explicaremos como ejemplo de un programa el Cassandra y finalmente os hablaré de la experiencia en mi hospital con cribado de cáncer de pulmón. Así que ante la pregunta de ¿es realmente importante el cáncer de pulmón en el mundo? La respuesta es muy rotunda y es sí. Es una de las primeras causas de muerte, así, a nivel global, y si nos centramos en el cáncer, es el que más se diagnostica y el que más muertes provoca. Y provoca el doble de muertes que el siguiente, que es el cáncer colorectal. Así que realmente es muy importante y hay que considerarlo pues por delante de muchas patologías. A nivel de Europa y también de Norteamérica es realmente el tercero en incidencia y el primero en mortalidad, igual que en el resto del mundo. Y de incidencia, bueno, sí, a modo de culturilla, saber qué nombres se diagnostica más cáncer de próstata y en mujeres más cáncer de mama, pero igualmente la mortalidad sigue siendo la mayor para cáncer de pulmón. Y en esta gráfica, pues destacar la evolución en mujeres del cáncer de pulmón, que es esta línea de color azul, respecto al cáncer de mama, como desde los años 80 ha ido cayendo la mortalidad asociada al cáncer de mama y ha ido de una forma bastante disparada la mortalidad en el cáncer de pulmón para mujeres hasta que prácticamente están al mismo punto. Actualmente, de todas formas, en mujeres solo continúa siendo el cáncer de mama con mayor mortalidad. Dicho todo esto, diremos que el cáncer de pulmón está causado en más del 80% por tabaco y que es muy diferente la supervivencia a 5 años si se diagnostica en estadios iniciales que en estadios metastásicos o fases 4, ¿no? Hasta el punto que si diagnosticamos cáncer de pulmón en un T1, la supervivencia a los 5 años es del 90% aproximadamente. Y esto es súper importante, ir a buscar pues este primer estadio, ¿no?, de fases iniciales. Así que si juntamos el tabaco con los estadios y la mortalidad del cáncer de pulmón, nos damos cuenta de que hay que actuar sobre tabaco, ¿no?, hacer políticas activas para disminuir por esta cultura que tenemos tan instaurada de tabaquismo en nuestra sociedad, y también pues hacer esfuerzos para ir a buscar ese estadios iniciales en cáncer de pulmón, y esto lo vamos a conseguir con los cribados de cáncer de pulmón. ¿Y qué es un cribado de cáncer de pulmón? Pues son programas que realmente no son poblacionales, sino que van a una población diana de alto riesgo de padecer cáncer de pulmón para pues seguirla y conseguir que bajemos la mortalidad gracias al diagnóstico en estadios iniciales.
ya se ha demostrado que se disminuye con los programas de cribado de cáncer de pulmón la mortalidad y que se necesitan unos 226 participantes para evitar una muerte. Para situarlo también un poquito más en el mapa, pues sabemos que dentro del cáncer de mama, del screening de cáncer de mama, se necesitan 500 mamografías para evitar una muerte. Hace más de 15 años que se ha empezado con el cribado de cáncer de pulmón y ha habido muchos programas, pero entre ellos destacaremos el NLST desde Estados Unidos y el Nelson desde Europa, que han aportado un montón de participantes, de los cuales también ha salido parte de los ganglios intrapulmonares, así como un apunte. Y bueno, decir que también habían experiencias previas para cribado con placas de radiografías de tórax y citología de esputo, pero que estos sí que no han demostrado pues ser eficaces. Así que no se indica hacer cribado con estas dos técnicas. Pero sí con el TAC de tórax de baja dosis, que ahora después hablaremos de él. Los beneficios del cribado, bueno, pues obviamente es la detección de cáncer de pulmón en estadios iniciales, como hemos hablado ya, y la disminución de mortalidad por dicha causa. Por otro lado, hablaremos de las desventajas y de los daños y perjuicios, y en primera línea absolutamente tenemos el coste-beneficio de implantar un programa de estas características. Los estudios actuales sí que ya van a favor del beneficio, la balanza, ¿no?, del coste-beneficio ya está cayendo hacia beneficio, y sí que se ve que sobre todo los costes son mayores costes al inicio de la implantación de estos cribados y que después ya el beneficio pues va sobresaliendo. Esto implica pues realmente un incremento de pruebas y necesidad de más recursos. También dentro de los daños pues está el efecto de la radiación ionizante, ya que el cribado de cáncer de pulmón se basa en la realización de TACs de tórax y por tanto con radiación ionizante, aunque sea de baja dosis, y también después hay un efecto de sobrediagnóstico y de falsos positivos. El efecto del cribado de cáncer de pulmón sobre dejar de fumar pues no queda claro. Hay algunos estudios, sobre todo al principio, que hablaban de una falsa seguridad y por tanto era como un perjuicio, y actualmente van a favor de que favorece la deshabituación tabáquica, ya que parece que el mayor acompañamiento ayuda a un mayor cumplimiento en esta línea. Muy importante este paper publicado en el 2022, un Cochrane, con un metaanálisis de los 8 principales estudios de cribado a nivel mundial, donde se demostró que reduce la mortalidad. Los programas de cribado son capaces de reducir la mortalidad hasta en el 21% debida propiamente al cáncer de pulmón, y además un 5% de reducción de mortalidad añadida que no era atribuible propiamente al cáncer de pulmón. También demuestra que hay un incremento de las pruebas derivadas e invasivas, entre ellas, por ejemplo, pues se generan bastante TACs de control precoz, y también existen los falsos positivos. El sobrediagnóstico está tasado alrededor del 20%, y esto, bueno, pues, se define como la detección de cáncer de pulmón que no hubiera progresado hasta causar daño. Sin embargo, el 80% del cáncer detectado sí. No hay datos suficientes para evaluar la deshabituación tabáquica, tampoco hay datos concluyentes suficientes para confirmar que el cribado es seguro, sobre todo destacar el papel, ¿no?, de la radiación ionizante, que como sabéis también pues la demostración del daño que provoca es a largo plazo, y por tanto si son estudios que hace relativamente poco que estamos haciendo, tampoco no se han generado datos suficientes. Pero parece que sí que es seguro, todo apunta a que sí que lo va a ser. Y bueno, pues decir que los datos, datos sugestivos de que no genera problemas psicológicos a largo plazo el hecho de estar incluido en un programa de cribaje de pulmón. Es decir, que anualmente un paciente, una persona sana, le estén buscando activamente cáncer, que al final es lo que es un cribado, no genera
ansiedad importante. También muy interesante este otro paper, también reciente, que es una guía del 2023 sobre screening de cáncer de pulmón, publicada desde la Sociedad Americana de Cáncer, donde, aparte de ser interesante, vamos a destacar y vamos a aprovechar para hablar de lo que es la selección de la población diana. Aquí vemos cómo más o menos cómo han progresado desde el 2013 al 2023 los criterios de selección para pacientes de riesgo de padecer cáncer de pulmón, y destacamos que se ha ampliado la horquilla de años. Actualmente se recomienda de los 50 a los 80 años, que da igual, es válido para pacientes fumadores activos y para exfumadores. Y se ha perdido la coletilla de exfumadores de hasta 15 años. También se ha disminuido el nivel de paquetes año. Antes se consideraba 30 paquetes año fumados y ahora de riesgo ha bajado a 20 paquetes año fumado. Esto es fumar durante 20 años una cajetilla de 20 cigarrillos al día. La recomendación es de un TAC de baja dosis anual, y es muy importante decir que en el cribado se excluyen los pacientes que no podrían ser tratados de cáncer de pulmón debido a otras condiciones, habitualmente por otra comorbilidad, por otros problemas de salud. Si no te vas a poder tratar, no entras en un cribado de cáncer de pulmón. Y bien, hemos hablado de la selección de la población por criterios clínicos, pero que también explicar que hay una calculadora de riesgo para seleccionar también las personas que podrían entrar en un programa de cribado, como por ejemplo la calculadora PLCO, que está desarrollada desde Canadá, que esta es una app que podéis descargaros también, que te da, metiendo unos datos que te va preguntando, te da el riesgo personal de padecer cáncer de pulmón. Y en este caso, ejemplo, el riesgo es de 1,4 a 6 años. Se asume que es un riesgo moderado de desarrollar cáncer de pulmón, y se recomienda pues que te incluyas en un cribado. Y bien, es súper importante, si hablamos de cribado de cáncer de pulmón, hablar del TAC de baja dosis de radiación. Van de la mano completamente, es la herramienta clave y fundamental de este tipo de cribado. Y trabajamos pues con los criterios, en el fondo, con los criterios ALARA, ¿no? Con mínima dosis de radiación para una calidad de diagnóstica suficiente, como también pues aplicábamos sobre todo en población pediátrica. El nivel de radiación estrictamente no está definido, pero en base a todos los proyectos y a la experiencia previa, para pacientes de envergadura media, pues se asume que daremos un CTDI igual o menor de 3 miligrays con una dosis efectiva igual o menor a 1,5 milisieverts. Y esto es en general, aunque en algunos proyectos concretos incluso es menor de 1 milisievert. Y estos parámetros realmente tampoco son muy difíciles de conseguir, no os preocupéis. Pero, ¿qué significa, no? También este nivel de radiación, ¿cómo lo situamos un poco en un contexto? Pues mira, el TAC de baja dosis es un poco más que una mamografía y es menos que la radiación anual que recibe una persona de media en un año. Y bueno, os dejo también por curiosidad algunas tablas. Esta es de Gran Bretaña, y decir, ¿no?, que la radiación natural depende también bastante de dónde vivamos. Y también corresponde los TACs de baja dosis respecto a un TAC de tórax ordinario, pues representa una cuarta parte, podríamos decir, de la radiación de un TAC de tórax ordinario. ¿Y cómo lo vamos a adquirir? ¿Cuáles son las características técnicas? Bueno, pues empezaremos definiendo que el escáner tiene que ser un multidetector de al menos 64 coronas. En algunos casos también se acepta 16, pero queda muy justo. Así que para hacer un programa de cribado realmente se necesitará, para tener buena calidad de imagen,
un TAC de 64 coronas. Se hace sin contraste y lo normal realmente el resto, ¿no? Un decúbito supino con los brazos arriba, una apnea inspiratoria máxima, una adquisición helicoidal y después unas características técnicas es que es muy similar a un TAC ordinario en estos aspectos, el tiempo de rotación y un grosor de colimación muy fino, y la reconstrucción la haremos en cortes finos, crearemos una serie de alta resolución en pulmón y también otra serie en mediastino, y para mejorar el ruido de la imagen es muy recomendable también usar reconstrucciones iterativas o deep learning si es posible. La valoración de las imágenes, la interpretación por parte del radiólogo debe hacerse con reconstrucciones multiplanares y MIP, y es muy recomendable tener acceso a un programa de detección automática de nódulos pulmonares, ¿no? De los programas CAT, que te ayudarán mucho también a sistematizar y estandarizar el trabajo. Y el kit de la cuestión para hacer un TAC de baja dosis, pues es bajar la radiación, ¿no? Y esto podemos hacer una modulación manual o una modulación automática. Cuando nosotros hemos trabajado inicialmente con el cribado, empezamos con una máquina de 64 coronas, y la verdad que la modulación automática que nos ofrecía no nos gustaba porque irradiaba demasiado. Y empezamos a hacerlo con modulación manual con estos parámetros, y la verdad que con muy buenos resultados. Simplemente decir que la zona de la cintura escapular, como no hay modulación, pues sí que había más ruido. Y la modulación automática, lo que hay que hacer es un buen trabajo previo a la hora de generar el protocolo dentro de la máquina para decirle qué tipo de calidad esperamos, a qué tipo de dosis y qué nivel de ruido máximo y mínimo pues queremos. Y una vez lo tenemos planificado y ya quede como un protocolo dentro del escáner, pues ya se podrá ir usando de forma sistematizada y sin problema. Y esto pues son ejemplos de la calidad de adquisición de estos tags de baja dosis, que como vemos pues hay cierto ruido en la imagen, pero son perfectamente diagnósticos, no molesta. Este caso es de los primeros que se adquirió en mi hospital, de baja dosis para cribado, con una modulación manual que, como veis, tiene una dosis efectiva de 0,73, y este es uno de los que hemos adquirido recientemente. Es un paciente un poquito más pequeño de envergadura, pero de todas formas prácticamente es la mitad de dosis efectiva, y aquí ella ha sido trabajando con modulación de dosis y con reconstrucciones con Deep Learning, con una máquina nueva que disponemos actualmente. Pero como veis, son tags que, aunque le llamemos de baja dosis, pues son de buena calidad. Y destacar que cuando hablamos de screening de cáncer de pulmón estamos hablando de forma indisoluble de tags de baja dosis de radiación, y las fases clave en estos tags es la adquisición, dejar unos buenos protocolos en cada una de las máquinas con las que se vaya a adquirir los escáneres, y trabajarlos si hace falta con unos cuantos pacientes al principio, para que después ya nos guste el tipo de imagen, podamos trabajar con ella, sea diagnóstica, y sistematizar la adquisición en cualquier tipo de paciente. Después la reconstrucción es importante, los filtros, el algoritmo en pulmón y en mediastino, y intentar también, mientras sea posible, pues reconstrucciones iterativas o con deep learning, que nos van a disminuir el ruido, como ya hemos dicho antes. Y después también para la interpretación, importante un sistema CAT y poder hacer también una lectura buena de las imágenes con reconstrucciones multiplanares. El proyecto Cassandra es un programa de cribado de cáncer de pulmón, que os lo explicaré a modo de ejemplo de cómo funcionan un poco, ¿no? Y es un proyecto de cribado que se está implantando ahora, es un programa piloto multicéntrico en España, liderado por la Sociedad Europea
de neumología y en colaboración con el resto de sociedades que nos vemos implicadas en el diagnóstico, tratamiento e investigación para cáncer de pulmón. El programa Cassandra está integrado dentro del sistema público de salud español y pretende hacer una sistemática de trabajo y de calidad homogéneo para cualquiera de los hospitales del sistema público. Es importante definir bien la población diana, también para evitar esos falsos, disminuir un poco el nivel de falsos negativos, pues hace una definición más concreta de lo que es un nódulo positivo y también trabaja con la valoración volumétrica de los nódulos. Hay inicialmente había algunos de los programas de cribado que trabajaban con los tamaños de los nódulos en 2D con los ejes mayores y se demostró que es mejor trabajar con volumetría y así también se implanta con el Cassandra. La población para el Cassandra es de los 50 a los 75 años con un NIPA igual o superior a 20, es decir, 20 paquetes año fumados, ¿no? Y pues estos son los individuos que entrarían para alto riesgo de cáncer de pulmón. Y como ya hemos dicho antes, excluyen esos pacientes que no podrían ser tratados por comorbilidad para el propio cáncer de pulmón. Es un programa con una duración de 5 años y hace TACs anuales de forma ordinaria. Como ya hemos comentado, se basa en el volumen del nódulo, pero sobre todo esto sería en el escáner basal y en el seguimiento nos basaremos en los datos del tiempo de duplicación en base al volumen. Y el objetivo del Cassandra es valorar la implantación del cribado en España, es valorar la posibilidad y la viabilidad de crear un programa de cribado de cáncer de pulmón. Bueno, estas son especificaciones que quizás ahora no haga falta entrar en ello. Y el Cassandra nos proporciona, gracias a Siemens, un programa de tipo CAT con inteligencia artificial que se llama iHub y entonces nos da una lectura y sobre lo que nos presenta es los resultados. Lo que pasa es que este programa no nos permite hacer un análisis de las imágenes, tan solo nos da los resultados y después tenemos que abrir las imágenes en otro visualizador para hacer un análisis como radiólogos de las imágenes. Así que es doble. Hay otros sistemas CAT, hay otros programas CAT que las dos cosas pues están unidas, pero en este caso tenemos que estar trabajando con dos programas abiertos a la vez. Y bueno, ahora hablaríamos de nuestra experiencia en Canruti, ¿vale? En el hospital donde trabajo, en cribado de cáncer de pulmón. Bueno, nosotros estamos haciendo desde el 2021 este cribado dentro de un proyecto internacional multicéntrico que es el ILST, que está liderado desde Canadá, desde Vancouver. También estamos incorporados dentro del proyecto de Cassandra, pero los resultados que os voy a presentar ahora son solo del ILST, porque acabamos de empezar con Cassandra y aún no tenemos datos. Entonces, explicaros que tuvimos 420 candidatos voluntarios, de los cuales 311 se convirtieron en participantes porque sí que cumplían criterios y decir que hay una tasa de abandono bajísimo dentro de este proyecto de cribado y que entiendo que los cribados es así. Y estos candidatos se salieron dentro de los trabajadores de nuestro propio hospital, así como pacientes de alto riesgo en consultas desde neumología que se fueron captando. A diferencia del resto, de prácticamente el resto de programas de cribado, en este ILST el TAC se hace cada 2 años, en vez de ser anual, ¿no? Como las mamografías. Un TAC ordinario cada 2 años y hacemos seguimiento precoz, si es preciso, en función de unas tablas que tenemos, a los 3, a los 6 o a los 12 meses. Y aquí os expongo lo que vendría a ser nuestro flujo de trabajo habitual, donde es súper importante el rol de enfermería, de gestor de casos también. Una vez se han detectado los participantes, les pasan unos test
Bueno, de hecho es la misma enfermería quien detecta si cumple los criterios o no. Y desde aquí, si son fumadores activos, se envían a las consultas de deshabituación tabáquica. Y también gestiona el TAC de baja dosis. Como gestiona, no digo programa, digo que nos envían a los pacientes bien etiquetados para que no se pierdan, al menos nosotros a veces se nos pierden los pacientes entre el grueso de todos los tags de tórax y les perdemos un poco la pista y caen programados si no los controlamos bien, donde no deberían aparecer. Así que la relación con enfermería, con la gestora de casos es muy importante. En caso de que ese TAC de baja dosis sea negativo, que no haya ningún nódulo y tampoco se haya detectado ningún otro hallazgo adicional, es la propia gestora de casos la que informa al paciente y vamos haciendo así la rueda. En caso de que el TAC sea positivo, que se haya encontrado un nódulo bien sospechoso o bien indeterminado, así como otros hallazgos relevantes para el paciente, entonces sí que ya se deriva al neumólogo, que es una consulta monográfica que se ha creado dentro del cribado, pero de hecho solo tenemos un neumólogo dedicado a esto. Y es esta persona, esta doctora, la que decide qué hacer con el paciente, sobre todo también informa al paciente sobre qué significa un hallazgo positivo en este programa de cribado y pues plantea los siguientes pasos, ¿no? Cuándo volver a hacer el TAC de baja dosis, que en realidad pues está muy bien en escenario, está bien descrito en los protocolos asociados de la descripción de los proyectos. Y si hace falta, se presentará en un comité multidisciplinar de cribado que hemos creado en el hospital. Y también, si hay otros hallazgos importantes, pues se deriva hacia otras consultas y hacia otros servicios. Deciros a modo así un poco práctico que cuando empezamos con el cribado, la verdad que se nos escaparon algunos casos y no se hizo un TAC de baja dosis. Esto pues vendría a ser real life. Y detectamos que sí, tiene que estar muy claro el circuito y muy bien etiquetadas esas peticiones para que nos lleguen a programación y las pongamos donde es realmente necesario. Y después, por otro lado, la formación del equipo de técnicos, que también conozcan que se está empezando este proyecto, que van a empezar a aparecer estos tags de baja dosis y además mostrar y enseñar que en cada uno de los tags con los que trabajamos, dónde está el protocolo que hay que coger de baja dosis. Porque si no, por desconocimiento, al final pues íbamos generando una serie de errores que al final era que no adquiríamos el TAC en baja dosis o incluso algunos los llegamos a hacer con contraste, que no tiene que ser así. ¿Qué más? Nuestros resultados, así a grosso modo, decir que de estos 311 participantes hemos encontrado un 2,9% de diagnóstico de cáncer, es decir, un cáncer por cada 35 participantes. Y decir que en general la experiencia de los programas de cribado, en vez de un 2,9%, lo que encuentran es entre un 1 y un 2% de cáncer de pulmón. Es que realmente nosotros, sobre todo los pacientes que venían derivados desde las consultas de neumología, estaban bastante sesgados hacia arriba de paquetes año. Y vivimos, bueno, pues en una zona de área metropolitana, pues algunos de los barrios que tenemos pues dan para esto. Total, ¿qué hemos encontrado? Es de los 9 cáncer de pulmón de 311 participantes, 7 de ellos diagnosticados en estadio 1, un paciente en estadio 3A y otro paciente ya en el TAC basal estadio 1-4 metastásico que ha fallecido de hecho recientemente. También muy importante, incluso otros hallazgos que hemos encontrado, como por ejemplo 2 aneurismas de aorta ascendente y que se han derivado a consultas de cirugía cardiovascular y uno de ellos de hecho ya está operado porque el aneurisma era de 8 centímetros, ni más ni menos. Hemos encontrado también casos de neumopatía intersticial fibrosante que también han sido derivados al gabinete de enfermedad de PIT de neumología, ¿no? De fibrosis pulmonar. Hemos encontrado un timoma
ahí está derivado a cirugía torácica, y después, bueno, pues como no, dentro también de los ítems del cribado, también se valoran las calcificaciones coronarias, que vamos a hablar enseguida. Y si detectamos que hay un nivel alto, ¿no? Si las calcificaciones son graves, en mi hospital los derivamos a la unidad de riesgo cardiovascular que gestiona medicina interna, y desde ahí pues se valoran con el resto de factores de riesgo cardiovascular y se decide si es realmente necesario enviarlos, por ejemplo, a cardiología, si es necesario hacer algún otro tipo de, como una prueba de esfuerzo, o simplemente dejarlo aquí y llevarlo como un paciente pues con su carga de factores de riesgo sin mucho más. También hemos encontrado bastante bocio y bastantes adenomas adrenales que, como ya sabemos todos, pues acostumbran a ser ya unos hallazgos incidentales habituales. Si se cree necesario, pues son derivados a endocrino y se han encontrado, por ejemplo, que algunos de estos adenomas adrenales eran funcionantes. Así que también recomendamos explicar el proyecto del cribado de cáncer de pulmón a los servicios que puedan verse implicados también en derivaciones, y pactar con ellos pues qué pacientes, ¿no? La selección de los pacientes y protocolos de derivación si hace falta, para que no haya sorpresas desagradables, la verdad, y que todos rememos un poquito en la misma dirección. Y bien, aquí os pongo algunos de los casos de neoplasia de pulmón que hemos encontrado dentro del cribado. Deciros, por ejemplo, que con el ILS utilizamos otro programa de CAT, que es el Veolity, que sí que integra un visualizador. En este mismo programa sí que es posible hacer el análisis de nódulos pulmonares de forma automatizada y valorar el TAC, ¿no? Multiplanar con MIP y todo. También tiene la función de visualizador. Este es un caso de una paciente donde en el seguimiento ya se encontró inicialmente, en el seguimiento creció y apareció una parte sólida de esta lesión quística compleja que tenía bastante componente de vidrio deslustrado. Fue un adenocarcinoma PT1C. Y la señora está muy bien después de ser operada. Y este caso ya se encontró de forma en el TAC basal esta lesión sospechosa, que vemos que se le realizó un PET, que es una lesión hipermetabólica, y resultó ser también un adenocarcinoma, un PT1, y bueno, destacar que era un paciente que había fumado pues algo así como 2 paquetes de tabaco al día durante 50 años, una bestialidad. ¿Qué más? También como recomendación, lo que nos estamos encontrando en la práctica, y no sé si se aprecia bien en las imágenes, pero bueno, con la reducción de la radiación a veces perdemos contraste, y sobre todo esto es patente más en la reconstrucción de pulmón, ¿no? De alta resolución con ventana de pulmón. Así que la valoración a la práctica del grado de enfisema nos gusta más hacerlo con la reconstrucción mediastínica, ventaneado a pulmón, donde obtenemos mejor contraste entre el parénquima sano y las zonas con enfisema. Aquí la verdad he escogido un caso en que el enfisema es muy evidente, pero sobre todo en los casos más sutiles sí que nos ayuda a hacer una mejor gradación. Y por otro lado, esto mismo también nos ocurre con las pequeñas opacidades en vidrio deslustrado, que por cierto los programas CAT fallan bastante en su detección, y entonces es una de esas cosas que tenemos que estar los radiólogos pues más atentos para identificarlas. Y también nos va mejor su identificación en la serie generada de mediastino ventaneada a pulmón, ¿no? Porque la imagen al final nos da más contraste y es menos pixelada. Ejemplos de otros hallazgos que hemos ido encontrando, ¿no? Una de las neumopatías fibrosantes es esta, pues también hemos encontrado casos de atrapamiento aéreo, sobre todo en pacientes con broncopatía, y algunos casos de bronquiectasias muy avanzadas. Deciros que estos pacientes, yo a veces me planteo si deberían estar dentro del cribado a la práctica, porque acostumbran, bueno, en general hacen muchos nódulos inflamatorios. Y
y dentro de lo que viene a ser el protocolo de los cribados, pues están continuamente, si somos estrictos, están entrando continuamente en tags de control precoces, cada 3, cada 6 meses. El último, este es muy profuso, y de este caso, por ejemplo, en el último control que le hicimos me salieron 77 nódulos. No es viable hacer un cribado de un paciente que te salen 77 nódulos, con lo cual, pues a la práctica los eliminé todos y hice una valoración pues no automática, sin CAT, y ya está. Y bien, aquí un ejemplo de lo que son nódulos pulmonares que podemos encontrar, pero que no se dan como nódulos indeterminados, sino que tienen otra etiqueta y no hace falta hacer un seguimiento de nódulo como nódulo indeterminado o como nódulo de posible cáncer de pulmón, ¿no? Serían los ganglios intrapulmonares, como este caso, los que quedan muy claros, como este caso que es un nódulo pericisural. Los granulomas calcificados tampoco deberían computar como nódulos en seguimiento, y este es el caso que hemos encontrado también de un pequeño amartoma que, si nos fijamos, tiene una pequeña porción muy hipodensa de menos 87 unidades Hounsfield y corresponde a un pequeño amartoma, que de hecho ya era conocido antes de entrar dentro del cribado este paciente. Y decir que los programas de cribado más actuales sí que definen muy bien el ganglio intrapulmonar y te dan unos ítems muy concretos para que esos que no tendríamos dudas de que son un ganglio intrapulmonar no queden incluidos dentro del seguimiento de nódulos indeterminados. ¿Qué más? Pues el ejemplo del timoma que encontramos, también un ejemplo de un bocio, un pequeño bocio endotorácico, y también quería recalcar el hecho del análisis de las adenopatías mediastínicas, que, como ya hemos explicado, pues son tags que se adquieren sin contraste y exige que los radiólogos estemos un poquito más concentrados a la hora de buscar las adenopatías. Como veis, por ejemplo, aquí hay adenopatías patológicas alrededor de la vena cava superior. Y este es el caso del paciente que encontramos en cáncer de pulmón ya metastásico. Bueno, un apunte sobre el score calcio, dijéramos, el nivel de calcificación coronario que tenemos dentro del screening, que, como sabéis, también es un ítem que se valora, ¿no? Al final se acaba comprendiendo como un pequeño test de salud este TAC de tórax que hacemos, y no nos fijamos tan solo en los nódulos pulmonares, sino que aprovechamos toda la información posible, y entre ellas pues un riesgo cardiovascular también en función del nivel de calcio coronario, y que sepáis que el análisis visual es suficiente para una clasificación de riesgo. Hasta cierto punto pues también es bueno, pues sería análoga, ¿no?, pero similar a una Gadsden o a una escala cuantitativa. Y por otro lado, decir que es importante aquellos casos en que encontremos unas calcificaciones severas y también aquellos en que no encontramos ningún tipo de calcificación, porque no haría falta darle fármacos preventivos. Y también se valora el posible osteoporosis y otras patologías del esqueleto axial que estudiamos, y en este caso vemos una discopatía muy avanzada T7, T8, y aquí un ejemplo de los adenomas que vamos encontrando de forma bastante habitual. Deciros que recogemos la información con informe estructurado, que tenemos vehiculizado ya a través también de nuestro programa informático para hacer los informes de forma habitual dentro del SAP. Y ya para acabar, las ideas que querría dejar es que el cáncer de pulmón es el que más se diagnostica en el mundo y el que presenta una mayor mortalidad. Por lo tanto, el cáncer de pulmón es muy importante, es un problema de salud mundial muy importante y está asociado al tabaco en más del 80% de los casos.
Esto pues nos viene a justificar una actuación sobre el cáncer de pulmón y aparte de políticas de prevención, ¿no?, que serían políticas activas antitabaco, también pues a hacer programas de detección en estadios iniciales de ese cáncer de pulmón, y esto es a través de programas de cribado de cáncer de pulmón, que como decimos no es poblacional indiscriminado, sino que van dirigidos a una población diana óptima, y esta se ajusta en función de la edad y del nivel de paquetes año fumados. Si hablamos de cribado, hablamos indiscutiblemente de TAC de baja dosis, es fundamental, se basa en el TAC de baja dosis y asumimos que hay que hacerlos con un CTDI menor de 3 miligrays y una dosis efectiva menor de 1,5 milisieverts y en algunos casos, incluso algunos programas, menor de 1 milisievert, y este nivel de dosis de radiación es relativamente fácil de asumir, no supone un reto especial. Decir que se ha demostrado que el cribado de cáncer de pulmón disminuye la mortalidad de cáncer de pulmón alrededor de un 20% y que hay un 5% adicional también de disminución de mortalidad por otras causas. Y que la tasa esperable de diagnóstico de cáncer de pulmón en un cribado se sitúa alrededor del 1 al 2%. Y bueno, nuestra experiencia, si no hace falta ya, este nudo indisoluble entre cribado y TAC de baja dosis, y espero haberme explicado bien y haber cumplido expectativas y que haya quedado claro, haber trasladado las ideas. Y vamos, que cualquier duda que pueda surgir, pues me podéis escribir a este mail sin problemas, que espero poder contestaros. Pues muchas gracias, Isabel. Te has explicado perfectamente y has cumplido todas las Bueno. expectativas, te lo garantizo. Mira, rápidamente, si quieres, hacemos unas preguntas y también, si queréis, Luis y Marcelo, si queréis un poco vosotros intervenir a las preguntas, perfecto. Aprovechamos un poco para también saber vuestra opinión al respecto. Ya has hablado de que estáis haciendo el informe estructurado vinculado a SAP en tu hospital. ¿Tenéis explotación estadística de este informe estructurado o simplemente es una plantilla? Es decir, ¿podéis sacar datos estadísticos de él? Sí, ¿Extraerlos? sí, es una de las ideas principales, que se pudiera, pues eso, usar esos datos directamente también. Perfecto. Está Tienes una vinculado. pregunta, sí. Tienes una pregunta del doctor Pedraza que dice que si la biopsia líquida te eliminará el cribado del cáncer de pulmón por TAC, o se realizarán las dos técnicas conjuntamente para mejorar el resultado de los programas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que al menos en los próximos años pues se irán desarrollando en paralelo y sumando la información, que aún no creo que ninguna de las dos técnicas esté lo suficientemente validada con los años de experiencia para usar solo una de las dos. Y creo que el futuro seguramente, pues durante unos años o décadas más, irán los dos de la mano. Isabel, te preguntan también nos has presentado un par de herramientas de inteligencia artificial para la lectura de los TAC. ¿Consideras que hay alguna especialmente por encima de las otras? Bueno, a mí el iHub me molesta mucho, que no es un visor, que tan solo te presenta los resultados y tú tienes que abrir otro programa para analizar, incluso para encontrar el nódulo que te está presentando iHub, y lo tienes que analizar tú En tu visor. visualmente en otro programa. Y luego, pues toda la valoración, porque igualmente que trabajes con un sistema de inteligencia artificial o con un CAT, el rol de la persona como radiólogo sigue siendo muy importante. De hecho, seguimos de momento estando por encima de las máquinas, y nosotros validamos si ese nódulo que nos muestra es realmente un nódulo, para empezar, si es realmente un nódulo, y después si ese nódulo se merece ser seguido o catalogado como nódulo indeterminado, porque, por ejemplo, nos da como resultados muchísimas veces granulomas calcificados, que, como hemos dicho, pues hay que eliminarlos, no hay que perder el tiempo en seguimientos de estos nódulos. Y el Veolity, sin ser perfecto, me gusta más. La forma de presentación y que sí que te permite
pues una lectura buena del escáner que tienes. Y no conozco muchos más programas, la verdad que no tengo mucha más experiencia. Perfecto. Una pregunta también clásica al doctor Pedraza es si existen guidelines internacionales estandarizadas sobre la organización y criterios de inclusión en el cáncer de pulmón, en el cribado. Bueno, así como lo que me pareció más interesante es esta guía que ha salido recientemente de la Sociedad Americana de Cáncer, que he expuesto antes. Y una pregunta que nos comentan es que evidentemente no hay indicaciones de screening para los no fumadores, pero ¿qué ocurre en caso de familiares que tienen cáncer y potencial predisposición genética? Si están en alguna guideline incluidas o hay alguna inclusión para estos pacientes. Dentro de los programas de cribado, en principio no, pero sí que hay una nota allí como factores de riesgo genético y familiar, ¿no? Dentro de las causas del cáncer de pulmón y no sé cómo se acaba actuando estrictamente. La selección de paciente de riesgo hasta el momento es en base a la cantidad de tabaco, ¿no? Fumado, de la carga tabáquica y la edad del paciente, pero bueno, en nuestro caso que también trabajábamos con pacientes seleccionados en este proyecto, sí que 1 o 2 familiares han caído por alta agregación de cáncer de pulmón, un poco out of label, pero bueno, ahí los tenemos. Y sí que hay programas, sí que sé que se hacen algunas experiencias de programas incluso poblacionales de screening de cáncer de pulmón, pero así que aún no han sacado resultados tampoco. Quería un poco porque ya el tiempo se nos apura un poco, daros paso tanto a Luis como a Marcelo con un poco vuestras opiniones de lo que queráis comentarlos y también responder la pregunta también clásica de cómo consideráis qué retos de futuro hay para poder implantar el cribado del cáncer de pulmón. Luis, si quieres empezar tú y luego Isabel acabamos, si quieres, la charla ya contigo. ¿Se me oye? ¿Me escucháis? Sí, perfecto, Bueno, Luis. gracias Luis. Isabel, me ha encantado tu charla. No sé si creo que no nos conocemos, pero me ha gustado mucho escucharte. Desafíos, muy brevemente. Yo creo que hay muchos desafíos y muchos frentes, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, por un lado están, pues la administración pública, ¿no? El ministerio, las consejerías nos tienen que apoyar en esto. Ya hay suficiente evidencia científica como para poner este cribado en marcha de una vez por todas, ¿no? Es verdad que la implantación pues no es fácil, lo hemos comentado antes de la charla un poquito entre los moderadores, que realmente pues, hace falta implicación, ¿no? Básicamente. Y luego también las sociedades científicas también tienen un papel importante, las asociaciones de pacientes, y yo creo que, fíjate, también creo que los medios de comunicación, el cribado todavía cáncer de pulmón, mucha población no lo conoce. Si preguntamos a las mujeres si haces una mamografía les puede ayudar a detectar precocemente cáncer de mama, la inmensa mayoría va a decir que sí. Si les preguntamos a los hombres, haces un PSA de forma periódica, también puede ayudar a detectar el cáncer de próstata, la mayoría va a decir que sí. Y lo mismo con el cáncer de colon, ¿no? La colonoscopia o el test de detección de sangre oculta en heces. Sin embargo, si salimos a la calle y preguntamos que si piensan que un TAC de tórax realizado de forma periódica puede ayudarles a detectar precozmente cáncer de pulmón y a reducir mortalidad, raramente no lo sepan. Por tanto, bueno, pues hay varios frentes, ¿no? Hay varios retos. Yo estoy seguro que de aquí a unos años un peso muy importante, por no decir el más importante, de las secciones de radiología cardiotorácica en los hospitales va a ser la detección precoz, como lo es la detección de cáncer de mama en las secciones de mama. Gracias, Isabel. Pues completamente de acuerdo con lo que has comentado. Y a ver cómo lo gestionamos. Marcelo, ¿querías tú también darnos un poco tu opinión? Sí, también quería felicitar a Isabel por la charla y también felicitar a Germans Trias porque es el centro que tiene más sujetos enrolados en Cassandra en toda España, ¿no? O sea que eso también, pues hay que felicitarlos. Quería hacer algún comentario sobre lo del iHub. Bueno, como el iHub no es perfecto, lo que sí que era interesante es que fuese el mismo software para todos los centros participantes, porque la volumetría es software dependiente y si tú mides con 2 softwares el mismo nódulo, pues te puede dar volúmenes diferentes. Y como realmente se quería homogeneizar la lectura, pues interviene como un primer lector. O sea, tienes el informe de un primer lector, pero sí que es cierto que es eso, es un informe. No puedes
no es un visor de imágenes. Y sobre el futuro del cribado, yo creo que el futuro es el cribado personalizado, del que todavía aún estamos un poco lejos. Pero lo que es imprescindible es poner en marcha programas piloto de implantación y saber qué problemas hay, porque esto que ha comentado Isabel, de que si no identificas bien los pacientes, al principio les haces tags normales o con contraste. Nosotros hemos tenido algún problema con el control a los 3 meses que no se ha hecho a los 3 meses, ¿no? Y todas estas cosas, si no haces un programa piloto y ves cómo funcionan, no eres capaz de detectarlo, ¿no? Entonces, cuando tengamos programas piloto de implantación y tengamos hecho lo que está aceptado, pues luego podremos ir más adelante hacia el cribado personalizado, que yo creo que aún falta. Porque la biopsia líquida aún es dependiente de la carga tumoral, con poca carga tumoral casi siempre es negativa. Los criterios estos de la American Cancer Society han sido criticados en parte porque dicen que amplían demasiado los participantes. Aquí en Europa se va a lo contrario, a intentar restringir los participantes, intentar seleccionar los que tienen más riesgo y que estos entren en un programa de cribado. O sea que hay muchas cosas todavía pendientes, pero que tendríamos que empezar ya, porque además prácticamente somos de los pocos países europeos que estamos aún pues en pañales en este sentido, y necesitamos respaldo de las administraciones básicamente para empezar, no a nivel poblacional, porque no es poblacional, pero sí al menos pseudopoblacional, cubriendo a todos los individuos que cumplan estos criterios. Perfecto, Sí, sí. pues muchas gracias, Isabel. Si quieres añadir alguna cosa más y si no, le damos paso al doctor Pedraza para finalizar la charla. No, por mi parte, bueno, pues es un tema que es muy extenso, que podríamos estar horas y horas hablando sobre él, pero bueno, el tiempo ya se nos ha echado encima también. Y nada, pues dar las gracias a todo el mundo y a las aportaciones también de los compañeros, me parecen muy interesantes. Doctor Pedraza, si quieres finalizar la charla. Perfecto. Bueno, como siempre, daros las gracias a todos. Muchas gracias, Luis, San Román, por tu excelente moderación. Muchas gracias, Luis Gorospe y Marcelo, es un lujo teneros a vosotros como expertos. Y yo creo que, Isabel, ha sido maravillosa tu charla, con una tranquilidad increíble. Vamos, lo hemos entendido todo, o sea que muchas gracias, ¿no? Yo intento siempre hacer un pequeño resumen y un poco como regla mnemotécnica está el número 2, que nos has dicho. A ver, señores, el 20%, claramente hay una reducción del 20% de la mortalidad, un diagnóstico del 2% de neoplasias, el 2 del 12, hasta los 10, 12 años no vamos a ver claramente un costo-beneficio, ¿no? Necesitamos tiempo, ¿no? Esto ha dicho Marcelo y Luis al principio, ¿no? También. Después has comentado que algunas pegas, bueno, hay un 20% de sobrediagnóstico, ¿no? Y después algunos trucos en el sentido de que también el 2, necesitamos 20 paquetes el IPA, 20 paquetes año para incluir al paciente, y creo que has dicho que los controles hay que hacerlo también a los 2 años, ¿no? Simplemente es un poco para hacer como un análisis, con el 2 la regla mnemotécnica de algunos números que nos justifican la importancia y la eficacia que tiene el cribaje de pulmón. No sé si quieres añadir algo más, Isabel. Bueno, me ha parecido un resumen muy bueno de lo que viene a ser el cribado, pero puntualizar que solo es, en principio la recomendación es un TAC anual. Tan solo en el cribado, en el proyecto donde estamos nosotros, que no es Cassandra, este canadiense, el TAC es cada 2 años de forma ordinaria, como las mamografías, y que espero que el cribado se vaya moviendo hacia estos 2 años, porque la verdad que los resultados que tenemos son buenos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguro que contamos contigo en más sesiones para que nos sigas un poco comentando este tema. Y simplemente explicar que mañana tenemos a Sandra Egea, del Hospital Clínico, que nos va a explicar otra charla de tórax, el rol de la enfermería cuando realizamos biopsias torácicas pre y post. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Luis Gorospe, Marcelo Sánchez, Luis San Román, Isabel y Dani. Un saludo, que tengáis un gran día. Debo a todos. Adiós, gracias. 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 Molt bé, no? Bueno. Molt bé. Hòstia, A no funcionava. ¿Te han sortit? Bé? Bé, Venga, Bé. esa es mi niña. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? bé fet. Tu jo, Ah, vale. nervis. d'això Ja anem està, tots ja està donant